Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar orando y continuamos luego con la alabanza que Dios puso para el día de hoy, y la prédica del día de hoy nos la va a dar Fabricio. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos el día de hoy como hermanos, como iglesia, como tu casa. Te damos gracias por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra salud, porque tenemos alimentos, trabajo, vestido, paz, gozo, fe en tu palabra, en que nos proteges y nos protegerás como tus hijos que somos. Te damos gracias porque a pesar de los tiempos de dolores de parto por los que estamos pasando, nada nos hace falta si te tenemos a ti en nuestro corazón como pilar de nuestras vidas. Te pedimos discernimiento, sabiduría para estudiar y comprender tu palabra, y que quede atesorada en los corazones de cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre. Dale sabiduría a Fabricio para que como vasija de barro transmita el mensaje que tienes para tus hijos el día de hoy. Nos cubrimos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Cubrimos nuestras familias, nuestras mascotas, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros bienes espirituales y materiales. Y hablamos y cancelamos toda interrupción, toda venganza y toda represalia por estar estudiando tu palabra, porque el más fuerte es nuestro Padre, el que está en nosotros. Amén y amén. Pasamos ahora a la alabanza que tenemos para el día de hoy. Tú cantabas sobre mí. Maximum volume. Eres tan bueno para mí. Desde respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, inimaginable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el venir hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Sobre ti rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el venir hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, pues no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, controlable amor de Dios.
encenderás, montaña que no subirás, persiguiendo. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. El inmenso, interminable, controlable amor de Dios. Todo detrás de ti te valdré, hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas de regar. El inmenso, interminable, controlable amor de Dios. Pasamos ahora con Fabricio, que nos va a presentar la... Buenas tardes, que Dios los bendiga. Espero que se encuentren todos bien. Gracias por acompañarnos en esta tarde, el sábado. Voy a hacer una oración inicial para poner la prédica en manos del Señor y para ministrar a todas las familias que están conectadas y a los que nos van a ver cuando quieran ver el video que está quedando grabado en el canal de YouTube. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, Señor, te damos las gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, a través de la tecnología. Gracias, Padre del cielo, porque sabemos, Señor, que tú nos llevas en el hueco de tu mano, a pesar de las circunstancias, Señor, como decía ahora tu sierva Adriana. Padre Santo, a pesar de que estamos ya en el tiempo profético que se llama el tiempo de dolores, Señor, tiempo que anuncia, Señor, tu venida, tu segunda venida, y también el arrebatamiento, Señor, de tu iglesia. Venimos como un solo cuerpo, Señor, unánimes en el mismo espíritu. En este momento, Señor, y en cada familia y cada persona que nos está escuchando, unidas como el cuerpo de Cristo, pidiéndote, Padre del cielo, en este momento que escuche nuestra oración. La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En este momento, Señor, venimos clamando en el nombre de Jesús y pidiéndote, Padre del cielo, que tu cobertura esté sobre nosotros siempre. En el nombre de Jesucristo venimos dándote las gracias también, Señor, porque tenemos techo, tenemos cobija, porque tenemos alimento, Señor, que tú no nos dejas, Señor, desamparados, como dice la palabra de Dios. La Biblia dice, en el mundo tendremos aflicción, pero tú has vencido el mundo. Y el objetivo de esta prédica, Señor, que es la parte final de guerra espiritual, Señor, es porque sabemos que estamos en una guerra, querramos o no, estamos metidos en una guerra espiritual, Señor, donde la Biblia dice que la maldad se va a multiplicar en sobremanera sobre la tierra, Señor, como lo vemos hoy. Y la opresión del enemigo, Señor, empieza a subir y es intensa. Pero la Biblia dice, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu iglesia. Y es por eso que en este momento venimos poniéndote, Señor, este tiempo que vamos a estar reunidos en tu nombre, para que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno de nosotros, nos quite todo temor, toda angustia, toda preocupación, toda opresión del enemigo, Señor, sabiendo que el adversario es descrito como una serpiente en la Biblia, Señor, y la serpiente ataca, Señor,
oprimiendo o metiendo veneno, Señor, en sus víctimas. En ambos casos, Padre del cielo, nosotros tenemos la autoridad y el poder de deshacer toda obra satánica de maldad en nuestra contra, toda enfermedad, toda opresión mental, toda opresión emocional, física, toda opresión que el enemigo quiera poner a través de personas que presionan a los hijos o a las hijas de Dios para cometer actos, Señor, que van en contra de la obediencia. Venimos en este momento poniéndolo todo delante de ti, Señor Jesucristo. Te damos también, Señor, las gracias por la vida de nuestros familiares y te ponemos a cada uno, perdón, de ellos, de los que no te conocen aún, en tus manos, Señor. Venimos poniéndonos a cuentas contigo, Señor, sabiendo que todos los días de una u otra manera, Señor, pecamos contra ti. Te pedimos perdón, Señor Jesucristo, por toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, todo pensamiento vano y sin sentido. Señor, toda acción que haya sido pecado, te pedimos perdón, Señor Jesucristo, porque no queremos, Señor, fallarte, ni mucho menos contristar, Señor, ni enojar al Espíritu Santo. En esta tarde venimos poniendo la sangre del Cordero en contra del reino de las tinieblas, Señor, y ponemos esta prédica en tus manos. Yo en lo personal te pido, Padre Santo, que me des sabiduría para poder explicar de una manera sencilla, Señor, esta parte, la última parte de la secuencia de estudios, Señor, de guerra espiritual, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a compartir la pantalla. La idea de la prédica de hoy es que sea lo más práctico posible. Entonces, ¿cómo hacer las oraciones de guerra espiritual? En las semanas anteriores, en las prédicas, hemos estado viendo la parte del fundamento de qué se trata la guerra espiritual. Hemos visto también contra quién es que estamos peleando, ¿verdad? La identidad de este personaje que describe Isaías 14, que antes era un querubín y después pierde su gracia y pierde junto con los ángeles que él engaña la posición de privilegio que tiene y cómo él es lanzado aquí a la tierra de acuerdo a lo que dice Isaías 14. Hoy es la instrucción de cómo ya ejecutar, hacer la oración de guerra espiritual, sabiendo que todos nosotros, los creyentes, estamos pasando por opresión porque es parte de lo que nos toca en esta época y tenemos que defendernos. ¿Cómo se hacen las oraciones de guerra espiritual? Bueno, el Señor pone que tienen que ser persistentes, no tienen que ser esporádicas, tienen que ser hasta que veamos el resultado. Entonces puse ahí la definición de persistente, ¿verdad? Porque es lo que el Señor dice, que nosotros tenemos que orar de esa manera, no esporádicamente. Tenemos que orar hasta ver el resultado. Persistente es que sigue durando o se mantiene constante por largo tiempo. Ejemplo, durante todo el viaje nos acompañó una llovizna persistente. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros oramos, estamos haciendo guerra espiritual. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2, del 3 al 4, por ejemplo, que Pablo le está diciendo a Timoteo, a su discípulo, lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando vimos la semana pasada en Efesios 6, del 10 en adelante, perdón, la armadura de Dios, junto con el testimonio que doña Dilia lo dio acerca de cómo ponerse la armadura de Dios, es porque estamos en una guerra, querramos o no. Cuando nosotros entramos en el cuarto nuestro, en el lugar donde nosotros oramos, cosa que tiene que ser un lugar específico, la Biblia dice en Mateo 6:6, por ejemplo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, las oraciones de guerra espiritual, que aquí yo le puse como una oración de comando. Y un comando es un grupo de soldados especiales que llevan a cabo incursiones en territorio enemigo y otras misiones especialmente peligrosas. ¿Por qué se convierte en una misión? Porque tiene un objetivo. Y uno, antes de orar en guerra espiritual,
tiene que identificar por dónde está viniendo el ataque para hacer frente exactamente en el lugar donde están atacando. Entonces, tiene un objetivo que es no solo defendernos, sino también contraatacar para tener al adversario a raya de nosotros, pero también para que él se aparte de las personas a las que nosotros les estamos dando testimonio, incluyendo nuestros familiares. Y hay muchos familiares de nosotros que aún no conocen al Señor Jesucristo. Entonces, si ya ellos no están receptivos y no quieren escuchar el Evangelio, ese no es el fin de la pelea, es apenas el principio. Porque tenemos nosotros autoridad para entrar en el secreto de Dios, a arrebatarle a esas personas al enemigo a través de la oración y la intercesión. La señal o el objetivo de la guerra espiritual, en el caso de una familia, de un creyente, de un matrimonio, es cuando se ve el objetivo alcanzado. Uno no para hasta que vea el objetivo alcanzado. Cuando los demonios se han ido del lugar, es cuando hay paz y descanso en todas las cosas. Mientras no haya paz y descanso en algún área específica, no hemos terminado nuestra misión. La misión termina hasta ver los resultados. Ese es el objetivo de una misión o una oración de comando. Terminamos de orar hasta que se vean los resultados. Después que se ve el resultado, hay que defender y cuidar la liberación. Eso es lo que dice en Efesios 6 también. Tenemos que estar firmes y retener nuestra posición. El enemigo va a tratar de mover la manera de pensar nuestra ahora más que nunca, a través de presión social, de redes sociales, a nivel económico en algunos casos, o laboral. Va a poner presión para que nosotros nos salgamos de la cobertura de Dios. Entonces, para mantenernos firmes, tenemos que defender y cuidar el terreno que hemos conquistado. La Biblia lo dice, y es un versículo, todo lo que está en amarillo de aquí en adelante lo puse para que resalte el versículo y que quede también en la grabación, para el que los quiera tomar notas después, que es una promesa de Dios, que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Okay, entonces, la Biblia dice que Dios va a aplastar en breve a Satanás, pero a nosotros nos toca la pelea en contra de este ser y de su reino. Ok. Número 2. Afirmar nuestra posición y nuestra autoridad en Cristo. Esto se declara audiblemente. ¿Por qué audiblemente? Ahí puse el respaldo. En Apocalipsis 12:11 dice, refiriéndose a nosotros, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, tiene poder en contra del reino de las tinieblas. Está por escrito en Apocalipsis 12:11. Y también dice que la palabra del testimonio de nosotros, la palabra del testimonio esas afirmaciones son ejemplos. Recordarle al enemigo y a su reino, perdón, yo soy hijo de Dios. Yo fui comprado con la sangre de Jesucristo. Yo le pertenezco a Dios. Yo soy santo y perdonado, sabiendo que la definición de santo es apartado para Dios. Estamos apartados de Dios y hemos sido perdonados por Dios. Y la última, yo tengo autoridad. Y tenemos autoridad porque la Biblia dice que tenemos autoridad. Esa autoridad está siempre y cuando el creyente viva en santidad, integridad, rectitud y obediencia. La autoridad que Dios nos da, en Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar es pisotear, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño. Ahí dice que nada nos va a hacer daño. La palabra del testimonio nuestro es parte de la guerra espiritual, declarando en una voz audible cuál es nuestra situación espiritual delante de Dios y también en contra del adversario. Porque Él nos quiere quitar esas condiciones. Él quiere convencernos de que no hemos sido perdonados. Él quiere convencernos con engaños de que no somos hijos de Dios. Cuando el Señor Jesús se bautiza, después de que Él cumple los 30 años, el enemigo lo primero que le dijo es, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, lo estaba probando
estaba cuestionando el que fuera el Hijo de Dios. Si lo hizo con Jesucristo, lo hace con nosotros. La Biblia dice que no es más el siervo que su maestro. Afirmar nuestra identidad y posición y autoridad en Cristo, eso nos prepara para la guerra espiritual y de una vez le pone al adversario el que nosotros sí creemos de que tenemos esa condición delante de Dios, porque la Biblia dice que todo es por fe. Ok. Tercero o número C o la letra C es identificar a los demonios, ok, después de haber echado fuera el demonio principal. ¿Por qué el demonio principal? Bueno, por efectos de tiempo, ¿verdad? Cada letra o cada uno de los títulos yo le puse solo un versículo de respaldo para no hacer la prédica tan pesada en el sentido de tanta información. Pero podemos nosotros leer en Lucas 11 que cuando el Señor está echando fuera un demonio que era mudo, dice que el mudo habló y la gente se maravilló. Y después el Señor Jesucristo da una enseñanza acerca del hombre fuerte. Dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, refiriéndose a la persona, en paz está lo que posee, pero cuando viene uno más fuerte que él, que sería Jesucristo, y le vence y le quita las armas en que confía, reparte el botín. Esa es una liberación espiritual. El Señor Jesús estaba diciendo que lo que él acababa de echar fuera de ese joven era un espíritu que era mudo. El joven no era el mudo. La Biblia dice que estaba Jesús echando un demonio que era mudo. El mudo empezó a hablar y la gente se maravilló. El que era mudo era el espíritu que estaba dentro. Entonces, si hay uno que es principal, se le dice el hombre fuerte. Vemos en otro caso en la liberación del endemoniado gadareno, que era un hombre, perdón, totalmente tomado por demonios que ellos mismos se identifican como legión, porque eran muchos. Y una legión en esa época era de 6,000 a 9,000 soldados, refiriéndose a la cantidad de demonios que tenía ese hombre. Pero hablaron. Quiere decir que cuando nosotros estamos guerreando en contra del mundo espiritual, hay que llamarlos por su nombre, pero no por el nombre que, por ejemplo, en Marcos 9:25 Jesús le dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Le dijo espíritu mudo y sordo. Si tenemos nosotros síntomas de opresión por temor, espíritu de temor, se le habla al espíritu de temor. Si hay enfermedad, síntomas de enfermedad, espíritu de enfermedad, y se dicen los síntomas. Porque el Señor Jesús nos está dando una enseñanza aquí. Él pudo haber dicho, espíritu inmundo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, pero le dice los síntomas que ponía en la persona. Entonces, así se identifica, de acuerdo al síntoma que está teniendo uno. Por ejemplo, en una familia si hay pleitos, disensiones, enemistades, etcétera, ese espíritu de peleas y de pleitos, ¿verdad? Entonces se reprende en el nombre de Jesucristo todo espíritu de pleitos, de división, de peleas y pleitos entre hermanos o entre madre e hijo, de madre e hija, y específicamente al que está causando el efecto, el síntoma. Ok, seguimos. De acuerdo a lo que dice la Escritura, el Señor mismo, cuando libera al endemoniado gadareno, los mismos demonios le ruegan a él que no los mande a ir al abismo. Bueno, después de que atormentaron quién sabe cuánto tiempo a ese hombre, haciéndolo vivir desnudo en los cementerios, hiriéndose con piedras, los demonios le ruegan al Señor que no los mande ir al abismo. Entonces, ahí es precisamente donde tenemos que mandarlos. Se echan al abismo en el nombre de Jesucristo y se les ordena que no regresen más. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9:25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hay que ordenarles que no entren más en la persona. En la filmina anterior vimos que hay que identificar las puertas que se han abierto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy claramente en el libro de Eclesiastés, que lo vimos en prédicas anteriores, que Salomón pone por escrito que el que aportillare un vallado lo morderá la serpiente. Aportillar vallado es hacerle
un hueco o una apertura a la pared o fortaleza que está protegiendo una ciudad. El que le hace un hueco a esa fortaleza en desobediencia, pecado, la serpiente muerde. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, puertas de entrada a los demonios, ya las vamos a ir analizando. Pero hay que identificar el espíritu que está operando, llamándolo por el síntoma, echarlo fuera al abismo en el nombre de Jesucristo y ordenarle que nunca más regrese a la persona o a la casa. Pero hay que identificar la puerta por la que entró para cerrar la puerta. Si no se cierra la puerta y se echan fuera, la Biblia dice en Lucas 11 que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y al no hallarlo o no hallándolo, regresa y halla la casa adornada, vacía y limpia. La palabra clave es vacía, la halla vacía, no está el Espíritu Santo adentro. Dice la palabra que entonces él sale y busca 7 espíritus peores que él y entran otra vez a ese lugar o a esa persona, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Tenemos que identificar las puertas que se han abierto en desobediencia, aunque sea por ignorancia, como lo vimos en la prédica anterior, que lo dice en Levítico 5:17, que el que pecare aunque sea por ignorancia o sin saberlo, llevará su pecado. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Se echan al abismo y se les ordena que no regresen nunca más. Y hay que ver por qué puerta o cuál puerta es la que está abierta. Ok, ¿qué hacer cuando son demonios obstinados, ya que son astutos y bloquean la liberación? Porque ellos se defienden y se defienden con la Biblia. Y yo recuerdo una vez en una liberación, y posiblemente la mayoría de los que estén escuchando han oído esta anécdota de una persona que estaba siendo liberada y en algún momento el espíritu inmundo que estaba dentro de él empezó a hablar y hizo una pregunta y preguntó de parte de cuál Dios me están echando ustedes, de parte de cuál Dios me están echando ustedes. Fue una pregunta. Y lo que estaba haciendo ese espíritu inmundo era yéndose a la Biblia para defenderse o para comprar tiempo. También la Biblia dice en las cartas de Juan que, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Bueno, ese espíritu nos estaba probando para ver qué respondíamos. Y se responde que se está echando en el nombre de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que vino a esta tierra a cumplir la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Tuvo una vida santa, no pecó, murió en la cruz del Calvario por los pecados nuestros y los de todo el mundo, venció a Satanás en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre con todo su poder y toda su gloria. Es en nombre de ese Jesucristo, de ese Dios, que estamos nosotros echando fuera a los inmundos. Pero ellos son astutos. Los demonios son astutos. Bloquean la liberación porque exigen derechos, porque la Biblia es un libro de leyes. Hay mandamientos, hay estatutos, hay juez justo que es Dios, hay un acusador que sería el adversario o el fiscal, hay un abogado, Jesucristo el justo, hay castigo eterno y hay galardón eterno. Es un libro de leyes. Los demonios se van a la ley de Dios para acusar. Y si hay puertas abiertas, ellos bloquean la liberación. ¿Por qué? Y ahí puse entre paréntesis, ¿verdad? Y en itálica, esa frase: en este lugar hay cosas que me dan permiso estar. Vamos a ver algunas. Bueno, la amargura. Número 1. La amargura, de hecho, no están en orden de importancia, están en realidad como el Señor los puso. Pero la amargura es un sentimiento. Quiere decir que las emociones sí son puertas abiertas para que los demonios no salgan. La amargura, la definición es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Es una emoción. Las emociones son puertas abiertas a los demonios. De hecho, cuando se meten los espíritus de depresión, ponen un sentimiento de tristeza profunda en el corazón y en el alma de la persona, donde pierde el interés de vivir incluso. Una puerta, se meten y aumenta el síntoma porque ya se le abrió una puerta por una emoción desordenada, la amargura, falta de perdón también.
Falta de perdón personal puede ser amargura hacia uno mismo. Falta de perdón hacia el prójimo. Y algunas veces falta de perdón hacia Dios. Hay gente que no le perdona a Dios situaciones que han pasado en su vida. Número 2, pecados en general, pero yo puse pecados generacionales recurrentes. Adulterio. Bueno, todo tipo de pecado le abre la puerta al enemigo, ¿verdad? Todo tipo de pecado. Y la Biblia dice que la definición de pecado es infringir la ley de Dios. Si no sabemos de qué se trata la ley de Dios, los mandamientos y estatutos, podemos estar pecando y repitiendo incluso patrones de comportamiento de antepasados. El adulterio, la fornicación, la inmundicia sexual. Inmundicia sexual, llámese como se llama, incluyendo la masturbación. Es una puerta que se le abre al reino de las tinieblas. Pornografía, mentira, estafa, robo, idolatría, fue por poner algunos. La pornografía abre puertas a los demonios que entran a la mente y de ahí se convierte en prácticas de inmundicia y primero hay que cerrar la puerta y después echar fuera en el nombre de Jesucristo y mandarlos al abismo y que no regresen. Pero la puerta hay que cerrarla. Número 3, ocultismo. Muchos, por ejemplo, en hogares, ya sea sabiendo o no sabiendo, las películas que se ven, películas que tienen que ver con cosas del ocultismo, con demonios, con zombies, con hombres lobos, vampiros, etcétera, no es algo inocente. La televisión, las tabletas, los celulares, el cine, está tomado por el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo con minúscula, como le dice la Biblia, que es Satanás, y a través de películas, de literatura, del ocultismo también, libros de magia, aunque sean libros de cuentos para niños, porque no tiene ninguna diferencia. Puede tener una carátula donde se ve inocente, es un libro de magia que promueve la magia. De hecho, hay industrias enteras que promueven la magia, como Disney, por ejemplo, donde el parque principal se llama el Reino de la Magia, la Magic Kingdom en inglés. Es hechicería, encantamientos, cantos de encantamiento. Todo tiene que ver con hacer que el niño empiece o la niña empiece a ver la magia como algo inocente o como algo inofensivo. Juegos de mesa puse como el tarot, ¿verdad? Que, bueno, es una baraja que se usa para adivinación. También juegos de video que están pactados con el ocultismo. Hay varios y le abren puerta a los demonios para que entren a los adolescentes principalmente, aunque también adultos, para poner espíritus de rebelión, principalmente rebelión en contra de los padres, ¿verdad? La lectura del horóscopo, puse el tarot, nueva era, que por cierto aquí tengo una definición de nueva era. La nueva era dice que es un término utilizado desde la segunda mitad del siglo XX. Se refiere a la era astrológica de Acuario, es astrología, o sea, el observar los astros y las constelaciones para adivinar. Eso es astrología. Pero la nueva era se refiere específicamente al cambio de la era, que ellos le dicen la era de Acuario, ¿verdad? Porque ellos tienen la creencia de que cuando el sol pasa, sabemos que el sol no es el que pasa, pero bueno, en la elíptica o eclíptica, cuando pasa la ubicación del sol con respecto a la Tierra y a la constelación que está detrás, ellos dicen que de acuerdo a la constelación que esté pasando, eso va a tener un efecto sobre los humanos. Entonces, los de la nueva era sostienen que con la llegada de la llamada era de Acuario, que es la nueva era, ha empezado una época de paz, bienestar y armonía mundial, quedando atrás la era de Piscis, que había supuesto 2000 años de conflictos y guerras. Bueno, la nueva era no es solo una corriente, digamos que filosófica, no. Ellos generan libros, generan programas, generan un montón de cosas que lo que hacen es meter falsa doctrina al ser humano, la mente, y ahí es donde se abre la puerta a demonios que van en contra del Evangelio de Jesucristo, dando doctrinas alternativas de salvación y de cómo relacionarse con la divinidad. Es una falsa doctrina, una nueva era. Los libros de nueva era hay que eliminarlos. ¿Ok? El yoga, por ejemplo.
que mucha gente no entiende por qué el yoga abre puertas, pero bueno, investigando un poco acerca del término y del origen, la palabra yoga viene del sánscrito yoga, que significa unión o yugo. Yugo. Es una tradición de disciplina física y mental que se originó en la India. El yoga enfatiza la meditación y la liberación. Y su texto principal, tienen un texto, como un libro, que ellos leen, se llama el Yoga Sutra. Fue escrito en el año 400 después de Cristo. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. La palabra, por ejemplo, español, donde se traduce yoga, viene porque esa palabra significa colocar un yugo, es unir en yugo, absorberse en meditación. Los hindúes o los hinduistas sostienen que el yoga es eterno, o sea, que no tiene comienzo y que siempre existió. En el hinduismo se le cuenta como una de las 6 doctrinas ortodoxas. Los seguidores de las distintas doctrinas de la India sostienen que los diversos caminos conducen al mismo fin. Generalmente, el seguidor de un tipo de yoga cree que el único yoga que ellos practican es el propio y el adecuado y desprecia a las otras ramas del yoga. Pero el yoga es meditación y tiene que ver con doctrinas que no tienen nada que ver con el cristianismo, sino que son meditaciones y ejercicios que tienen que ver con la relajación y la meditación en conexión con la divinidad. Eso es lo que dicen, que es para conectarse con la divinidad. Entonces, no es un ejercicio inocente, es un tema que tiene que ver con doctrinas que no son cristianas, que le abren la puerta a la mente a través de la meditación para espíritus que tienen que ver con esas doctrinas. Ok. ¿Qué dice la Biblia acerca de toda práctica de las obras de las tinieblas? Cosa que hay que identificarlas bien, porque para mucha gente es fanatismo. Mucha gente dice, es que eso ya es fanatismo, eso es extremo. Bueno, estamos en una época extrema. Estamos en una etapa profética donde muchas personas van a ser engañadas por el enemigo a través del sistema. Lo dice la Biblia. Cuando Jesús dice que qué señales iban a haber de su venida, él dice, mirad que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses 2:1, que dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. ¿Lo van a tratar de hacer? Definitivamente. Efesios 5, del 11 al 12, dice, y escogí solo un versículo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿no? Precisamente por eso, porque lo hacen en secreto, se llaman obras de las tinieblas, tiene que ver con el ocultismo. Un hogar cristiano que prenda la televisión para ver una película de terror le está abriendo puertas al enemigo, y a los primeros que atacan es a los niños, que no van a poder dormir ni apagar la luz. ¿Por qué? Porque entran espíritus de temor, espíritus de miedo. ¿Cómo vamos a estar nosotros echando fuera los demonios y por otro lado abriéndoles la puerta por la televisión o las películas? Ok. Número 4. Pactos con el enemigo. Primero, canciones mundanas. La Biblia dice muy claro en el libro de San Juan capítulo 8, que el Señor Jesús le dijo a un grupo de judíos que habían creído en él, pero que en algún momento empieza a subir de tono la conversación, que ellos eran de su padre el diablo. Y es todo un diálogo muy interesante en el capítulo 8 de San Juan, donde Jesús mismo les dice que ellos son hijos del diablo. Y Jesús, cuando habla del Padre de él, bueno, sale el Padre con mayúscula porque es el único Padre que representa a Dios, pero quiere decir que hay 2 padres espirituales. Solo hay 2, solo hay 2 equipos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. El que crea que hay un tercer o cuarto equipo está en el equipo de los hijos del diablo. No hay tercer equipo, solo hay 2. Solo hay 2 padres espirituales, o Satanás o Dios, el Dios verdadero. La música, o uno está alabando a Dios o uno está alabando al diablo. No hay tercera persona para alabar a través de la música. No existe. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Samuel 16, del 14 al 23,
algo muy interesante que tiene que ver con la música y los espíritus. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, que fue un rey de Israel, que fue desobediente. Primero fue desobediente y después consultó una divina. Entonces dice la historia que lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiere decir que Dios puede enviar espíritus malos a atormentar a una persona. Lo estamos leyendo. Porque la Biblia dice, tú crees que Dios es uno. Bien hace, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, no le hacen caso, pues están en rebelión. Pero aquí vemos que sí le hacen caso. Sí le hacen caso porque fue mandado de parte de Dios. Y la historia dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí dice que David tocaba el arpa con su mano, no dice que David cantara o estuviera cantando, por lo menos en ese versículo, en ese capítulo no dice que David cantaba para que el espíritu inmundo se fuera, pero sí era su mano la que tocaba el arpa. Y ahí es donde viene que los sonidos y la música tienen que ver con el mundo espiritual. Y si lo vemos, ¿verdad? Dentro de algunos títulos o ritmos de música mundana que tienen nombres de demonios, como el calipso, por ejemplo. ¿Quién es calipso? ¿Por qué sale un ritmo que se llama calipso? Es un ejemplo. El mambo, ¿de dónde sale el mambo? ¿Qué tiene que ver el nombre con el ritmo? Pues resulta que en el vudú, que es una religión, ¿verdad?, que viene de África, que se practica en algunas islas del Caribe, ellos cuando entran en trance pueden identificar a su esposo espiritual dependiendo del baile que la persona haga. Entonces, si empiezan a bailar con un ritmo que se llama X, ellos identifican de que el esposo espiritual de esa persona es el demonio que tiene el nombre del ritmo, o el ritmo que tiene el nombre del espíritu. Por eso le ponen nombres de espíritus a los ritmos. Entonces, es radical definitivamente. Y podemos ver otros ritmos, ¿verdad? Como la música metálica, la música, por ejemplo, hay una canción de un grupo que se llama en inglés, o Entra el hombre de arena, Entra hombre de arena en inglés. ¿Quién es el hombre de arena? Y de fondo sale una niña haciendo una oración. O sea, uno no puede ser tan ingenuo de pensar de que la música dedicada a los demonios no va a tener un efecto espiritual en la gente que lo oye y en el lugar donde se escucha. Y el versículo que da el respaldo de lo que estoy diciendo es Primera de Samuel 16, 14 al 23. El reggaetón, la bachata, que transfieren espíritus de lujuria. Hay música que transfiere espíritus de nostalgia, de triste, para que la gente esté triste, etcétera. La música es o para adorar a Dios o para adorar al otro. No hay en el medio. Si uno no está adorando a Dios, está adorando al otro. Ok. Otro tipo de hacer pactos, otra manera de hacer pactos con el enemigo a sabiendas o en ignorancia es a través de la maledicencia de una persona cuando habla. La Biblia dice que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Palabras dichas. Efesios 4 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vamos a un ejemplo práctico. En un hogar donde hay espíritus de contienda, de pleitos, de enemistad, etcétera, y estamos haciendo guerra espiritual y por otro lado hay gente maldiciente, con bocas de maldición, malas palabras, le estamos abriendo la puerta al adversario a través de lo que se dice con la boca. Entonces, aquí dice también que el Espíritu Santo se pone triste o se contrista, se aparta. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo se enciende si le está dando una alabanza y gloria a Dios, o se apaga si uno lo contrista,
con la vulgaridad, la amargura, la gritería o la maledicencia de una persona cuando habla. Y en el Salmo 109 dice muy claro que la gente que es maldiciente se enferma, principalmente en las entrañas. Está en el Salmo 109, por si lo quieren leer. El título es Oración pidiendo venganza. Salmo 109. Votos. Tiene que ver con palabras, pero cae en una gaveta diferente. ¿Por qué cae en una gaveta diferente? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Y esos testigos son del mundo espiritual y son de dos bandos, de dos grupos. Son los que trabajan para Satanás y los ángeles de Dios. Además de Dios personalmente que escucha. La Biblia dice que Él con sus párpados, Él examina los corazones de todos los hombres al mismo tiempo. Por eso es que Él es Dios. Pero el mundo espiritual de Satanás también nos estudia y nos escucha. Dice Mateo 12, 36 al 37, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Un voto hecho al enemigo es, por ejemplo, voy a hablar hipotéticamente, bueno, de una persona que diga, por ejemplo, nunca voy a sanar, nunca voy a salir de esta ruina, nunca voy a salir de esta situación, siempre me pasa solo lo malo a mí. Esos son votos. Eso es como girarle un cheque al enemigo y endosado de una vez para que lo vaya a cambiar. Si nosotros estamos en guerra espiritual, tenemos que, bueno, independientemente si estamos o no en guerra espiritual, cuando uno habla palabras que le hacen un voto al adversario, ¿verdad? Él agarra esa frase y con eso pelea. ¿Qué pelea? Que uno lo dijo y la Biblia lo dice. Dice ahí, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando nosotros o cuando los creyentes estamos orando por una persona para que Dios la sane, por ejemplo, para que Dios haga un milagro, ¿verdad? Cualquiera que sea, la restauración de un hogar, de una familia, la reconciliación de un matrimonio, reconciliación padre-hijo, y la persona que está recibiendo o por la que se está orando se expresa de manera negativa, no, es que esto nunca va a cambiar, no, es que eso no puede ser, es que eso no va a pasar. Eso se convierte en un voto hecho en contra de uno mismo. ¿Por qué? Porque Satanás sube y acusa con eso. Número 5, la confusión, y puse 2 subtítulos. La confusión puede ser más amplia, por ejemplo, las falsas doctrinas. De ahí viene la palabra Babel o Babilonia. Babel o Babilonia significa confundir a través de la mezcla. Confundir a través de la mezcla. Por eso el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel. ¿Cómo confundió? Mezclando los idiomas. Él lo hizo. Entonces, la confusión, en este caso puse dos subtítulos. La incredulidad, que es no creer. Y es diferente a la duda. La duda es no creer del todo o tener, digamos que curvas de que sí creo y después ya no creo, o yo no sé si creo o no creo, porque la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. En Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. La incredulidad es un pecado y vemos que el Señor Jesús en Nazaret, Él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente que vivía ahí. Número 2, o B, duda. La Biblia dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguno del Señor. Entonces, la incredulidad y la duda son puertas para que los demonios no salgan. ¿Por qué? Porque acusan y dicen, fulano no está confiando, aquí me quedo. Fulana no cree, aquí me quedo. Entonces, estamos viendo algunas de las maneras en que los espíritus inmundos, ellos bloquean la liberación si hay síntomas o hay cosas de este tipo. Número 6, la pasividad. La Biblia dice que no podemos descuidar una salvación tan grande, dice la Biblia. No podemos nosotros pelear una guerra siendo pasivos. La pasividad
Dice, es muy peligrosa ya que deja al enemigo hacer planes, lo deja pensar. Al enemigo no lo podemos dejar pensar. Una maquinación es un plan que tiene un método y un objetivo, y él investiga y hace planes y los ejecuta. Por ejemplo, hoy que estamos haciendo esta prédica, hoy sábado 8 de mayo, desde la mañana un montón de ataques del enemigo y son maquinaciones. ¿Por qué? Porque estábamos a punto de hacer esta prédica. ¿Qué hace el enemigo? Pone personas con planes elaborados, ¿verdad? Donde el discernimiento que el Señor nos da a través del Espíritu Santo nos enseña claramente de que no hay que poner oído ni atención a esos ataques porque es para quitar la concentración, el tiempo o la paz para no hacer la prédica. Así es como él funciona. La pasividad es peligrosa porque deja al enemigo hacer planes. 7, el sueño, y es el sueño físico, cansancio, sueño, ¿verdad? Ganas de dormir. La Biblia dice que existe un espíritu de sueño, eso está en Isaías 30, dice que el Señor puso espíritu de sueño en los profetas. Entonces, el sueño físico, dice en 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 6, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando de la segunda venida del Señor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si el Señor nos levanta en la madrugada, a las 4, a las 5, a las 3, nos levanta, uno a través del discernimiento, uno sabe que es Dios el que lo está despertando a esa hora. ¿Para qué? Para que ore, para que ore, para que ore. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo oraba en la 4ª vigilia de la noche, refiriéndose a la 4ª vigilia de 3 a 6 de la mañana, 3 de la mañana a 6 de la mañana. Los israelitas dividen el día en 4 vigilias, son 4 de día y 4 de noche, van a múltiplos de 6 horas, de 3 horas cada uno, de 6 de la mañana, 9, 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6, y en la noche igual. La 4ª vigilia es de 3 a 6 de la mañana. El sueño muchas veces hace que haya demonios específicos que no quieran salir porque la persona tiene pereza para orar, pereza para orar. Okay. Número 8, tiene que ver con lo que vimos con el tema de pactos con el enemigo, sí, pero son distracciones, distracciones. Y ahí es donde viene que la industria del entretenimiento es una industria totalmente tomada por el diablo. ¿Por qué razón? Porque hay gente que por no perderse un partido no tiene tiempo, por ejemplo, para congregarse o para orar. No, es más importante eso que que pasar tiempo con Dios. Satanás acusa, véalo. Es más importante para él eso que lo que es santo. Entonces, ¿voy para adentro o no me voy? Redes sociales, por eso se llaman así, es una trampa. Sí pueden tener algo de utilidad, pero por ejemplo en esta época yo he visto y lo vemos, cómo las personas entran en miedo y en pánico por estar bombardeándose por noticias que vienen cargadas con información al propósito para mover al creyente de la fe, para ponernos a titubear, para empezar a dudar de lo que Dios dijo, para empezar a creer más en el hombre que en Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque ahí dice que el mundo pasa y sus deseos, porque la Biblia dice claramente en el libro de Pedro, de que bueno, no solo en el libro de Pedro, ¿verdad? Pero ahí lo dice que nosotros esperamos tierra nueva y cielos nuevos, y que esta tierra en algún momento va a ser destruida con fuego, y que los elementos ardiendo van a hacer que se funda. Entonces, todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro, las ciudades, la tierra como planeta, va a ser destruido y va a ser Dios uno nuevo. Hay que tomar la decisión a ver en cuál queremos vivir. Bueno, en algún momento va a dejar de existir pero la Biblia dice que el mundo el amor hacia el mundo no proviene de Dios, y que si yo amo más el mundo y lo que el mundo ofrece, el amor del Padre no está en uno.
Así de radicales. Esto no tiene anexo, ni tiene, digamos, letra menuda donde hayan excepciones. Las redes sociales, si son distrayentes, son distrayentes. Hay gente que pasa pegada ahí todo el día. La internet, los juegos de video que los toqué en el tema anterior, la televisión como tal. Hay que informarse, sí, pero cuando ya empieza a convertirse en una excusa o en una barrera para no pasar tiempo con Dios, es una puerta para los demonios. También lo que uno esté viendo en la televisión, lo que esté viendo en las redes sociales, lo que esté haciendo en internet, se convierte en una puerta para los demonios. Número 9, dolor emocional, que es la nostalgia del pasado o culpa por cosas que sucedieron en el pasado. El Señor pone un ejemplo, y lo dio hace como 2 semanas, de que eso es como un pozo que tenga obstruido el flujo de agua por piedras que están interrumpiendo el flujo del agua. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan 7:38, refiriéndose el Señor al Espíritu Santo, dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La culpa, el no sentirse perdonado por Dios, el tener siempre la vista hacia atrás, hacia el pasado, eso se convierte en una puerta para los demonios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no puede fluir con libertad a través de una persona que esté viendo para atrás continuamente. Eso lo dice en Lucas 9:26. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuesta, sí. ¿Se puede cambiar el pasado y los errores del pasado? No se pueden cambiar. No hay manera física de hacerlo. Y la palabra dice muy claro que hay que dejar atrás las cosas que ya pasaron. La Biblia dice en Isaías 43:18-19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vivir del pasado, culpándose de cosas que han sucedido, es una puerta para que los demonios no salgan, principalmente demonios que tienen que ver con la parte emocional. Tristeza, depresión, falta de perdón. Bueno, esa es una puerta que solo el Señor puede sanar a una persona que tenga el corazón despedazado, roto por eventos que sucedieron en el pasado. Dios sí lo puede hacer, pero uno escoge si uno sale o no sale de esa región. Es una decisión personal. Seguir viendo para atrás. Ahora hay gente que Satanás usa para que uno vuelva a ver para atrás recordándole el pasado. Bueno, hay que apartarse. Hay que apartarse. Número 10, espíritu de temor o amenazas. El temor, dice la Biblia, que se convierte en un lazo. Lleva en sí castigo. Temor, por ejemplo, ahora, ¿temor a qué? A lo que viene, el tema de la pandemia, el tema de las represalias financieras, ¿verdad? De las personas que por alguna razón, por alguna razón no, que empiecen a presionar, a perseguir o hostigar a las personas para que se involucren en lo que viene, ¿verdad? Políticamente hablando, estamos en un proceso. Nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, todo este plan que están desarrollando se le llama el misterio de la iniquidad. Es un plan que está avalado por Dios. Si nosotros estamos del lado del Señor, que lo estamos, no hay que tener temor porque el plan general es autorizado por Dios. Si el plan general está autorizado por Dios y estamos del lado de Él, el Salmo 91 protege a los que estamos viviendo bajo la sombra del Altísimo. Pero el temor lo va a usar el enemigo para que nosotros cambiemos de posición o de mentalidad y pequemos en contra de Dios. La Biblia dice que el temor es un espíritu. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. La angustia, la ansiedad, eso es bien espiritualmente. Si estamos alimentando la mente solo con noticias que tienen que ver con cosas que son
nosotros, por ejemplo, el tiempo que estamos nosotros ahorita invirtiendo para escuchar el mensaje, lo podemos invertir después, en la noche, en la madrugada, para hacer guerra espiritual, para que el Señor ponga la cobertura en los hogares. Eso es lo que el Señor está mandando. El espíritu de temor se ataca con guerra espiritual y con la palabra de Dios, no con noticias de mundo. Con bombardeo de noticias de mundo, el espíritu de temor va a ir agarrando cada vez más poder sobre la mente de la persona. Ok, dos cosas que el diablo odia. En esta prédica vamos a tocar estas dos. Queda el ayuno, que lo vamos a ver después, que es parte de la guerra espiritual. Primero, la alabanza. Él detesta que se alabe a Dios. Él quiere que el ser humano lo alabe a él. La alabanza es guerra espiritual. Los demonios pierden fuerza con la alabanza y lo hemos visto. Yo puedo dar fe de eso, de que cuando uno adora a Dios, adorar, la Biblia dice que Dios es espíritu y él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu es que tenga el Espíritu Santo adentro y en verdad que vivan de acuerdo a lo que dice la Escritura, que seamos obedientes. Las alabanzas que tienen que ver con la exaltación de Cristo, ¿verdad? La victoria de Cristo, victoria sobre el mundo, la victoria sobre el reino de las tinieblas, la victoria en general de Jesucristo, la sangre de Cristo. Esos tres temas de adoración son directos para que los demonios pierdan fuerza porque no la toleran. Es recordarle a un enemigo que ya perdió y que definitivamente ya perdió. La alabanza no la toleran los demonios. Del Salmo 145 al 150, ustedes o nosotros podemos leer los beneficios de alabar a Dios. Ahí vienen, en esos 5 salmos. Por supuesto que hay más beneficios que están en otros lugares, pero del Salmo 145 al 150 se pueden leer esos salmos y ahí vienen los beneficios. Dice que cuando uno adora a Dios, Él da de comer al hambriento. Dice que Él trastorna los planes de los impíos durante la alabanza. Dice que hace ejecutar el juicio decretado sobre las naciones. Y por ejemplo, en Isaías 30, del 30 al 32, lo dice. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Asiria es representación del reino de las tinieblas, es un enemigo del pueblo de Israel. Y aquí dice, las armas que Dios tiene en contra de Asiria, dice que se activan a través de la alabanza, porque lo dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. Eso nos toca a nosotros. No es escuchar la alabanza mientras está haciendo algo. No. Es en el cuarto, cerrada la puerta de la habitación, adorar a Dios con la garganta de uno, cantándole con todo el corazón a Dios. Eso es adorar a Dios. Eso es adorar sin ninguna interrupción. Es parte de la guerra espiritual. Número 2, la palabra de Dios. Satanás detesta la palabra de Dios. La usa, sí, la usa. Cuando ese demonio preguntó de parte de cuál Dios me están echando ustedes, está yéndose a la palabra. Es la última opción antes de ser evacuado. Pero ahí dice, en Hebreos 4:12, la palabra es la espada. Esa es la que nosotros tenemos que tirar para defensa y para ataque, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz es que da resultado. ¿Y por qué está viva? La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos que todas las palabras que Él nos había dado eran espíritu, están vivas. Por eso cuando uno abre la Biblia y empieza a predicar el Evangelio a una persona, el Espíritu Santo se hace sentir, siempre y cuando esté presente en la persona que está predicando. Como dice una persona, es el único libro donde el autor está presente cuando se lee, y es cierto, porque el Espíritu Santo se activa. Cuando se empieza a predicar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, el mundo espiritual empieza a moverse, reacciona.
como me dijo doña Jamie un día de estos, que predicar el evangelio era como soltar un león. Soltar un león y el león se defiende solo. Hay que soltarlo, sí. Pero la palabra de Dios es como soltar un león. Cuando se tira, cuando él mismo se defiende, la palabra de Dios se defiende sola. La Biblia dice que Satanás detesta la escritura. ¿Por qué? En el ejemplo de Mateo 4, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por el diablo, el Señor Jesucristo le dijo 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. El Satanás solo le hace caso a la autoridad de la palabra, dicha por una persona que esté en obediencia. Ok, ahora sí. Yo los invito a que repitamos cada uno ahí en sus casas. Son 9 versículos que el Señor da. El Señor las da para declararlas y para aprenderlas. Aprenderlas, sí. La Biblia lo dice en el Salmo 119, ¿verdad? Que uno tiene que guardar la palabra de Dios en el corazón. Nos aprendemos muchas veces cosas en la escuela, el colegio, en la universidad, de memoria, que a la larga ni son importantes y hasta son perjudiciales. Pero memorizar la palabra de Dios, mucha gente le cuesta. Tenemos que empezar a meter esa palabra en el corazón. Entonces yo los invito a que los declaremos juntos, estos 9 versículos. Y al final vamos a hacer una oración juntos, ustedes en sus casas. Estos 9 versículos que el Señor nos da, el diablo detesta lo que dicen esos versículos porque son verdades absolutas para él. Son realidades que él no puede cambiar y hablan de juicio y hablan de que la autoridad no la tiene él, la tiene Jesucristo. Y también le recuerda el lugar donde él va a terminar en una eternidad en el lago de fuego y azufre. Entonces, cada uno en su casa y vamos a repetirlas en voz audible. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Número 2, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Número 3, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Hebreos 2:14 al 15 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lucas 10, del 18 al 19 dice: Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Isaías 14, del 12 al 17 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: Este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ezequiel 28, del 17 al 19. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Apocalipsis 12, del 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Padre Santo, en esta tarde venimos, Señor, en un solo cuerpo, como la iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, declarando, Señor, estos versículos que son de poder y autoridad y son verdades absolutas en contra del adversario. En el nombre de Jesucristo, Señor, venimos pidiéndote, Señor, que nos hagas diligentes para estar en guerra espiritual diariamente, Señor, de aquí en adelante, porque los tiempos son malos. Sabemos, Señor, que lo que estamos viviendo ahorita se tiene que cumplir porque es tu palabra y nosotros estamos en tu mano. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo vengo pidiendo por todas las personas, Señor, que están escuchando este mensaje, que haga, Señor, en el nombre de Jesucristo, que este estudio, este mensaje sea práctico en el sentido que pueda ser utilizado en la práctica, que cada uno de nosotros entre en el secreto, en el cuarto, cerrada la habitación, en guerra espiritual para pelear, Señor, la batalla con las armas que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús venimos poniendo la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas, declarándole a Satanás que está vencido y que la Biblia dice muy claro que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de nosotros. Quita de nosotros toda pasividad, toda pereza, todo letargo, Señor, todo temor, todo miedo, toda pusilanimidad que tiene que ver con cobardía. Quita, Señor, en el nombre de Jesús, atamos y echamos fuera todo espíritu de cobardía, de temor, todo letargo, Señor, y toda incredulidad y duda, toda vacilación en este momento de estar con un pie en el mundo y otro pie en santidad. Señor, en el nombre de Jesús, quita de nosotros todo lo que tiene que ser quitado para que ninguno de nosotros nos perdamos. Te pedimos que seamos hallados dignos de escapar de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra para probar a los habitantes de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, también venimos pidiéndote para que todas las personas, Señor, que estén de alguna manera enfermas emocionalmente, Señor, físicamente, Señor, en el nombre de Jesús, que sean sanas en este momento. Toda depresión se va, toda angustia se quita, toda duda y toda incredulidad se va en el nombre de Jesús. Se van todos los espíritus inmundos. En el nombre de Jesús se van al abismo y no regresan más. Todo espíritu de enfermedad también lo atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús. Y danos discernimiento para poder cerrar las puertas, Señor, para que ellos no regresen nunca más en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo, Padre del cielo, a cada una de las personas que están escuchando con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos de paz, Señor, que se activen, Señor, el fruto del Espíritu Santo, que se active la paz, el gozo, la paz, el gozo, Señor. El amor hacia ti, hacia el prójimo, la bondad, Señor, la benignidad, el dominio propio, la fe, Señor, la paciencia. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, que nos guardes siempre y que no permitas que ninguno de nosotros se desvíe, Señor, ni retroceda. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por escuchar el mensaje. Espero que haya sido claro y que sea también útil. Le paso la palabra a Adriana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Fabricio. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por la enseñanza recibida el día de hoy. Escríbela en nuestros corazones y danos sabiduría y revelación a través de ella a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque eres un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre fiel, un Padre presente, un Padre que añora estar con nosotros, un Padre ejemplar. Te damos gracias por este manual de vida que nos dejaste y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que no permitas que este primer amor se enfríe, se apague, que tú seas siempre el primero en nuestras vidas y en nuestro corazón. Que busquemos y añoremos siempre el tiempo de estar contigo para hablarte, para orarte, para adorarte,
para estudiar tu palabra, para consultar contigo cada paso, cada pensamiento, cada decisión, cada acción en nuestras vidas. Que no te busquemos solo para pedirte, sino para amarte, para adorarte, para agradecerte, porque cuando uno ama a alguien, uno desea pasar tiempo con él. En el nombre de Jesús te pedimos que nos pongas en el momento y lugar indicado para llevarte fruto, para interceder por otros, así como otros lo hicieron por nosotros. Que el amor saque fuera el temor y nunca jamás se apague ni nos avergoncemos de este primer amor. Amén y amén. Muchas gracias.